Yo no debía abrir esa caja. Todavía siento el olor del metal oxidado mezclado con tierra húmeda, como si algo vivo hubiera respirado dentro de ella durante décadas. Estaba bajo el piso de una casa abandonada en las afueras de un pueblo que ya nadie nombra. La madera crujió cuando levanté la tabla suelta, y ahí estaba, una caja de hierro sin cerradura, sellada con cera negra y marcada con un símbolo que no reconocí entonces, pero que ahora veo en todas partes. Dentro había manuscritos, páginas amarillentas, escritas a mano con tinta marrón que podría haber sido sangre. Y yo, como un idiota, comencé a leer. Las primeras líneas hablaban de dolor sagrado, de purificación a través del miedo, de una entidad sin nombre que exigía devoción absoluta. Los manuscritos databan de 1880. Describían una comunidad rural aislada entre colinas perpetuamente cubiertas de niebla. Hombres, mujeres y niños que vivían bajo reglas estrictas dictadas por ancianos que nunca sonreían. Realizaban rituales nocturnos en capillas sin cruces, donde se arrodillaban ante algo que no era Dios, pero tampoco demonio. Era una presencia silenciosa, un vacío que observaba. Y ellos le ofrecían todo: sangre de sus propias manos, lágrimas vertidas en cuencos de madera, confesiones susurradas hasta perder la voz. Según los textos, esa entidad les había prometido algo más poderoso que la salvación. Les había dado significado, certeza, la convicción absoluta de que su sufrimiento tenía un propósito divino. Al principio pensé que eran solo relatos de terror, ficción escrita por alguien con demasiada imaginación y demasiado tiempo libre. Pero luego empecé a reconocer cosas, nombres de santos que nunca fueron canonizados, pero que aparecen en textos religiosos modernos, preceptos morales que hoy se enseñan en templos de todo el mundo, rituales de purificación que vi practicar en mi propia infancia sin saber que sus raíces eran tan oscuras. Todo estaba ahí, descrito con brutalidad poética en esas páginas manchadas. Y lo más perturbador, los manuscritos afirmaban que esos rituales nunca terminaron, que la fe moderna no reemplazó al culto antiguo, solo lo cubrió con velos dorados y palabras más suaves. Ahora cada vez que entro a una iglesia, veo las sombras en las esquinas, escucho ecos de las voces que esos manuscritos describieron, fieles llorando mientras cortaban su propia carne para ofrecer gotas de devoción, niños cantando salmos que eran más antiguos que cualquier texto sagrado conocido. Cuando miro los vitrales, los rostros de los ángeles ya no me parecen serenos, me parecen aterrorizados, como si ellos también hubieran sido testigos de lo que realmente sucedió en el origen de la fe. Sé que no debería estar compartiendo esto. Desde que abrí esa caja, han pasado cosas extrañas. Llamadas sin respuesta en mitad de la noche, sombras paradas frente a mi ventana que desaparecen cuando enciendo la luz. Una vez encontré ceniza de vela esparcida en el umbral de mi puerta, aunque yo nunca enciendo velas. Pero necesito que alguien más sepa lo que leí. Porque si algo me pasa, si desaparezco como desaparecieron los autores de esos manuscritos, alguien tiene que recordar esta verdad. La fe que millones veneran no nació de la luz, nació del horror, y ese horror nunca murió. Solo aprendió a rezar en silencio. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Mi nombre no importa. Lo que importa es que soy historiador amateur. O al menos eso era antes de encontrar los manuscritos. Pasaba mis fines de semana explorando casas abandonadas, buscando objetos olvidados, fotografiando ruinas. Me gustaba la melancolía de los lugares que el tiempo había devorado. Pensaba que estaba rescatando memoria. Ahora sé que algunas memorias están enterradas por una razón. La casa donde encontré la caja estaba en un pueblo llamado San Ezequiel, un nombre que ya no aparece en mapas recientes. Quedan apenas 10 familias viviendo ahí, todas ancianas, todas silenciosas. Cuando les pregunté sobre la historia del lugar, desviaban la mirada.
Una mujer me dijo que no hurgara en lo que no me pertenecía. Otra simplemente cerró la puerta en mi cara. Eso, por supuesto, solo aumentó mi curiosidad. La casa había pertenecido a un hombre llamado Eliseo Vargas, según los registros municipales que consulté. Murió en 1889, sin herederos conocidos. La estructura estaba casi colapsada. Techos hundidos, paredes cubiertas de musgo, ventanas sin vidrio. Pero el piso del sótano estaba intacto, y debajo de una tabla marcada con un símbolo tallado, un círculo atravesado por 3 líneas verticales, estaba la caja. Cuando la abrí, el aire que salió era frío. No como el frío del invierno, sino algo más profundo. Un frío que dolía en los huesos. Dentro había 16 manuscritos atados con hilo negro. Algunos estaban escritos en español antiguo, otros en un dialecto que tuve que investigar durante semanas para poder traducir. Todos estaban firmados con iniciales, nunca nombres completos, como si los autores tuvieran miedo de ser identificados incluso después de muertos. El primer manuscrito que leí completo se titulaba Testimonio de la Purificación. Lo escribió alguien que firmaba como E.V., las mismas iniciales de Eliseo Vargas. Describía los primeros años de una comunidad fundada en 1870 por un grupo de devotos que habían huido de la iglesia oficial. Decían que la religión había sido corrompida, que los rituales habían perdido su poder, que Dios ya no escuchaba las oraciones porque los fieles ya no estaban dispuestos a sufrir de verdad. Así que fundaron su propia fe. O más bien, resucitaron una fe mucho más antigua. Según el manuscrito, siguieron instrucciones encontradas en un libro que ellos llamaban el texto sin nombre. Construyeron una capilla sin ventanas, prohibieron las risas, impusieron ayunos que duraban semanas, y cada luna nueva realizaban un ritual que E.V. describía con una mezcla de terror y éxtasis. Cortaban sus palmas con cuchillos bendecidos, dejaban caer la sangre en cuencos de barro y cantaban en voz baja hasta que algo respondía. No con palabras, con presencia. E.V. escribió: sentíamos su mirada, no desde arriba sino desde abajo, como si el suelo respirara. Y cuando terminábamos, sabíamos que habíamos sido vistos, y eso bastaba. Al principio, pensé que estaba leyendo las confesiones de un loco, pero luego empecé a comparar los rituales descritos con prácticas religiosas modernas. El ayuno ritual, la autoflagelación penitencial, la idea de que el sufrimiento acerca a lo divino. Todo estaba ahí, en los manuscritos, descrito en su forma más brutal y honesta, sin metáforas, sin justificaciones teológicas, solo la verdad cruda. La fe que hoy se enseña en templos brillantes nació en capillas oscuras donde la gente sangraba por devoción. Y lo peor, según los manuscritos, ese culto nunca fue erradicado. Solo evolucionó, se infiltró, se legitimó. Suscríbete para seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. Pasé las siguientes semanas encerrado en mi apartamento, leyendo los manuscritos uno por uno. Dejé de salir. Dejé de contestar llamadas. Mi vida se redujo a esas páginas amarillentas y a la luz de mi lámpara de escritorio. Cada texto era un testimonio, cada testimonio una confesión, y cada confesión revelaba algo que la historia oficial había borrado. El segundo manuscrito lo escribió alguien que firmaba como M.L. Era una mujer. Describía su vida diaria dentro de la comunidad. Se levantaban antes del amanecer. Rezaban de rodillas sobre piedras afiladas hasta que las piernas sangraban. Desayunaban pan negro y agua bendecida con ceniza. Trabajaban los campos en silencio absoluto. Cualquier risa, cualquier queja, cualquier expresión de placer era considerada una ofensa contra la entidad que los observaba. M.L. escribió: aprendimos que la alegría era egoísmo, que el dolor era prueba de humildad, y que solo a través del sufrimiento constante podíamos mantener abierto el canal entre nosotros y lo sagrado. Los niños eran criados bajo las mismas reglas. No jugaban. No cantaban canciones infantiles. Desde los 5 años, participaban en los rituales. Aprendían a cortar sus propias palmas con cuchillos pequeños.
Aprendían a soportar el hambre como una forma de oración. Aprendían que el mundo exterior era corrupto y que solo dentro de la comunidad había salvación. ML describió un castigo que presenció cuando tenía 12 años. Una niña llamada Inés había sido sorprendida riendo mientras trabajaba en el huerto. Los ancianos la llevaron a la capilla esa misma noche. La hicieron arrodillarse frente a todos. Le dijeron que su risa había ofendido a lo sagrado, que debía purificarse. Le dieron un látigo delgado hecho de ramas de espino y le ordenaron golpearse la espalda 10 veces mientras repetía: «Yo no soy nada, yo no merezco nada, yo soy polvo ante lo eterno». La niña obedeció. ML escribió que nunca olvidaría el sonido de los golpes mezclándose con los sollozos, ni la expresión vacía en el rostro de Inés cuando terminó, como si algo dentro de ella se hubiera apagado para siempre. Leí ese pasaje 3 veces, y cada vez sentí una náusea creciente, porque reconocí la lógica detrás del castigo, la idea de que el cuerpo es pecaminoso, que el placer es peligroso, que la sumisión total es la única virtud verdadera. Esas ideas no murieron en 1880. Siguen vivas. Las escuché en sermones, las vi en prácticas educativas, las sentí en mi propia infancia cuando me enseñaron que sufrir en silencio era noble. El tercer manuscrito era diferente. Lo escribió alguien que firmaba como J.R., y su tono era casi clínico. Describía los rituales con precisión científica, como si estuviera documentando experimentos. Explicaba que la comunidad había desarrollado un calendario litúrgico basado en ciclos lunares. Cada fase de la luna correspondía a un tipo específico de ritual. Luna nueva, sangrado de las palmas y ofrendas líquidas. Cuarto creciente, ayuno absoluto y cánticos nocturnos. Luna llena, el ritual mayor, que J.R. llamaba la apertura. Cuarto menguante, penitencias individuales y confesiones públicas. J.R. describió la apertura con un detalle que me hizo sentir frío en la columna vertebral. Durante la luna llena, toda la comunidad se reunía en la capilla sin ventanas. Apagaban todas las velas excepto una, colocada en el centro. Se arrodillaban en círculo alrededor de esa única llama. Y esperaban. No rezaban, no cantaban, solo esperaban en silencio absoluto. J.R. escribió: pasaban horas. A veces nada sucedía, pero otras noches la llama comenzaba a temblar sin que hubiera viento. Y entonces lo sentíamos, una presión en el pecho, un zumbido bajo, casi imperceptible, que parecía venir del suelo, y sabíamos que había llegado, que nos estaba viendo, que nos estaba midiendo. Según J.R., esos momentos eran los más sagrados, porque en esa presencia silenciosa los fieles experimentaban algo que él describía como certeza absoluta, la certeza de que existía algo más grande que ellos, algo que no los amaba pero que los reconocía, y ese reconocimiento, por terrible que fuera, era suficiente. Leí ese pasaje y sentí un escalofrío de reconocimiento, porque entendí lo que J.R. estaba describiendo. No era locura, era experiencia religiosa. El tipo de experiencia que millones de personas buscan en templos, en meditaciones, en drogas, en cualquier práctica que prometa contacto con lo trascendente. La diferencia es que este culto no ocultaba el terror inherente a ese contacto, no lo suavizaba con promesas de amor divino, solo lo presentaba tal como era, una presencia vasta, indiferente y abrumadora. El cuarto manuscrito era el más corto, apenas 3 páginas. Lo escribió alguien que firmaba como AES, y su letra era temblorosa, como si hubiera sido escrito con prisa. Describía una duda, una grieta en la fe. AES había comenzado a preguntarse si la presencia que sentían era realmente divina o si era algo más. Escribió: ¿y si solo estamos alimentando nuestra propia oscuridad? ¿Y si lo que llamamos sagrado es solo el eco de nuestro miedo colectivo? Esa duda, según AES, era peligrosa, porque si la comunidad entera comenzaba a dudar, los rituales perderían poder, y si los rituales perdían poder, la presencia dejaría de manifestarse, y sin la presencia, toda su vida de sufrimiento no tendría sentido.
Ace escribió: «Tengo miedo de mis propias preguntas. Tengo miedo de que, si sigo dudando, descubriré que todo fue una mentira. Y eso sería peor que cualquier verdad terrible». Dejé el manuscrito sobre la mesa y me quedé mirando la pared, porque entendí perfectamente lo que Ace estaba sintiendo. Esa sensación de estar atrapado entre la fe y la duda, entre el miedo a creer en una mentira y el terror de descubrir que esa mentira era todo lo que te mantenía en pie. Y me pregunté, ¿cuántas personas hoy viven exactamente en ese mismo estado? ¿Cuántos fieles continúan practicando rituales en los que ya no creen simplemente porque la alternativa, aceptar que todo fue en vano, es demasiado dolorosa? Los manuscritos no respondían esas preguntas, solo las hacían más nítidas. Comencé a tener sueños extraños, no pesadillas exactamente, más bien visiones que se sentían como recuerdos prestados. Me veía caminando por senderos de tierra bajo cielos grises perpetuos. Entraba a una capilla sin ventanas donde la única luz provenía de una vela solitaria. Me arrodillaba sobre piedras frías y sentía el peso de miradas invisibles. Despertaba sudando, con la sensación de que algo me había estado observando mientras dormía. Intenté racionalizar. Era solo sugestión. Había leído demasiado. Mi mente estaba procesando información perturbadora a través de imágenes oníricas. Pero la explicación racional no disolvía la incomodidad, porque los sueños no se sentían como productos de mi imaginación, se sentían como memorias que no me pertenecían. El quinto manuscrito lo escribió alguien que firmaba como D.F., y su testimonio cambió todo. D.F. había sido parte de la comunidad durante 20 años. Había practicado todos los rituales con devoción absoluta. Pero un día, mientras trabajaba en el campo, encontró algo enterrado bajo un árbol viejo, un libro pequeño, encuadernado en cuero oscuro, con páginas escritas en un idioma que no reconocía. D.F. escribió: «No debí llevarlo conmigo, debí dejarlo enterrado». Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Escondió el libro en su cabaña y pasó semanas intentando descifrarlo. Finalmente, con ayuda de fragmentos de lenguas antiguas que había estudiado antes de unirse a la comunidad, logró traducir algunas secciones, y lo que leyó lo destruyó. Según D.F., el libro era mucho más antiguo que la comunidad. Era el texto sin nombre que los fundadores habían usado para crear los rituales, pero los fundadores no habían contado toda la verdad. El libro no solo describía cómo contactar a la presencia silenciosa, describía su naturaleza, su origen y su propósito. D.F. escribió: «No es una entidad divina, no es un dios, es un eco, un residuo, algo que quedó atrapado en este mundo cuando otro tipo de seres lo abandonaron hace milenios. Se alimenta de nuestro sufrimiento no porque lo necesite, sino porque es lo único que puede sentir. Nosotros le damos forma con nuestro dolor. Le damos propósito con nuestra devoción. Sin nosotros no sería nada, pero nosotros, sin él, seguiríamos siendo libres». Leí esas líneas una y otra vez. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera fracturado, porque D.F. estaba describiendo algo profundamente perturbador, la idea de que lo sagrado no existe por sí mismo, sino que es creado por la fe de los creyentes, que los dioses, los demonios, las presencias, todos son proyecciones colectivas alimentadas por rituales y dolor. Y si eso era cierto, entonces toda fe era una forma de esclavitud autoimpuesta. D.F. no pudo soportar esa revelación. Intentó compartirla con otros miembros de la comunidad. Le suplicó a los ancianos que leyeran el libro, pero lo acusaron de herejía, lo llamaron traidor, lo arrastraron a la capilla y lo obligaron a arrodillarse frente a todos. Le dieron una opción: retractarse públicamente o ser expulsado. D.F. eligió la expulsión. Escribió: «Preferí el exilio a seguir adorando una sombra». Abandonó la comunidad una noche de invierno. Caminó durante días hasta llegar a un pueblo distante. Intentó rehacer su vida.
pero no pudo. La culpa lo perseguía. No la culpa de haber abandonado la fe, sino la culpa de haber permanecido tanto tiempo, de haber participado en rituales que lastimaron a otros, de haber enseñado a niños que el sufrimiento era virtud, de haber sido cómplice. D.F. terminó su manuscrito con una advertencia. Si alguien lee esto algún día, debe saber que la verdad no libera. La verdad solo revela cuánto tiempo estuvimos prisioneros. Y esa revelación es su propio tipo de condena. Cerré el manuscrito y salí a caminar. Necesitaba aire, necesitaba distancia, pero la ciudad me resultaba extraña. Caminé por calles iluminadas por farolas y me sentí fuera de lugar. Pasé frente a una iglesia y me detuve. Había una misa nocturna. A través de las puertas abiertas pude ver a los fieles arrodillados, con las cabezas inclinadas, las manos juntas. Escuché el murmullo de las oraciones y por primera vez en mi vida no vi devoción. Vi miedo. Miedo a estar equivocados, miedo a vivir sin propósito, miedo a que todo su sufrimiento, todas sus renuncias, todas sus obediencias, no significara nada. Y entendí algo terrible. La gente no cree porque la fe sea verdadera. Cree porque la alternativa es insoportable. Regresé a mi apartamento y leí el 6º manuscrito. Lo escribió alguien que firmaba como RT, y era un registro de los últimos días de la comunidad. Según RT, después de la expulsión de D.F., algo cambió. Los rituales comenzaron a fallar. La presencia dejó de manifestarse con la misma intensidad. Las cosechas empezaron a fracasar. La gente enfermaba con más frecuencia. Los ancianos convocaron a un ritual de emergencia. Reunieron a toda la comunidad en la capilla. Ayunaron durante 3 días. Sangraron más de lo usual. Cantaron hasta perder la voz, pero la presencia no respondió. RT escribió, fue como si algo hubiera roto el pacto. Como si al dudar, al cuestionar, hubiéramos roto el vínculo que nos unía a lo sagrado, y sin ese vínculo nos quedamos solos, completamente solos. La desesperación se apoderó de la comunidad. Algunos propusieron rituales más extremos. Otros comenzaron a acusar a sus vecinos de ser infieles secretos. Las acusaciones llevaron a castigos. Los castigos llevaron a más sufrimiento. Pero nada funcionaba. La presencia no regresaba. RT escribió, nos dimos cuenta demasiado tarde. No era la presencia la que nos había abandonado. Éramos nosotros quienes habíamos comenzado a soltarla. Y sin ella, sin ese terror sagrado que justificaba todo, no quedaba nada. Solo personas cansadas, hambrientas y rotas, arrodilladas en la oscuridad por costumbre. El manuscrito terminaba abruptamente, sin despedida, sin conclusión, solo una frase final. Algunos ya están planeando huir. Yo no sé si tendré el valor. Cerré el manuscrito y miré por la ventana. Afuera la ciudad continuaba su ritmo normal. Luces, tráfico, personas caminando hacia destinos que probablemente tampoco entendían. Y me pregunté, ¿cuántas de esas personas estaban viviendo en sus propias capillas sin ventanas? ¿Cuántas seguían rituales que ya no les daban paz, solo porque detenerse sería admitir que habían perdido años? Los manuscritos no ofrecían respuestas, solo espejos. El 7º manuscrito era diferente a todos los anteriores. No estaba escrito con tinta marrón, sino con algo más oscuro, casi negro. La caligrafía era irregular, como si la mano que lo escribió hubiera estado temblando. Lo firmaba alguien que se identificaba simplemente como el guardián. Y su testimonio no era una confesión, era una advertencia. El guardián había sido uno de los ancianos de la comunidad. Había supervisado rituales durante décadas. Había castigado a los infieles. Había enseñado a los niños los cánticos sagrados, pero al final de su vida, cuando la comunidad comenzó a desmoronarse, decidió escribir la verdad completa, la verdad que los fundadores habían ocultado, la verdad que él mismo había jurado proteger. Escribió, los rituales no fueron invención nuestra, fueron instrucciones dejadas por aquellos que vinieron antes, mucho antes.
Cuando encontramos el texto sin nombre, no lo encontramos por casualidad. Fue dejado para que lo encontráramos, como una trampa, como una cadena disfrazada de llave. Según el guardián, el texto sin nombre había sido escrito por una civilización anterior, personas que habían descubierto cómo contactar a presencias que existían en los márgenes de la realidad, presencias que no eran ni buenas ni malas, simplemente eran, y hambrientas, no de carne, no de sangre, sino de atención, de devoción, de fe. El guardián escribió: la fe es alimento. Cuando crees en algo con suficiente intensidad, cuando le dedicas tu sufrimiento, tu miedo, tu vida entera, le das forma, le das fuerza. Y esas presencias aprendieron hace mucho tiempo que la mejor forma de ser alimentadas es hacerse pasar por dioses. Leí esas palabras y sentí que el piso bajo mis pies perdía solidez, porque el guardián estaba sugiriendo algo monstruoso, que todos los dioses, todas las religiones, todas las fes organizadas, eran simplemente estructuras diseñadas para canalizar energía humana hacia entidades que se alimentaban de ella. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que vino después. El guardián describió un evento que llamaba el Gran Ritual. Sucedió en 1887, cuando la comunidad estaba al borde del colapso. Los ancianos decidieron intentar un último acto desesperado de fe. Reunieron a todos, hombres, mujeres, niños, en la capilla. Cerraron las puertas, sellaron las ventanas y comenzaron el ritual más extremo jamás realizado. El guardián escribió: ayunamos durante 7 días. El 7º día nos sangramos todos, no solo las palmas, los brazos, las piernas. Dejamos que la sangre corriera por el suelo de la capilla hasta formar charcos, y cantamos hasta que nuestras gargantas se desgarraron. Cantamos hasta que algunos comenzaron a convulsionar. Cantamos hasta que la única vela se apagó sola. Y entonces, en la oscuridad absoluta, algo respondió. No con palabras, no con visiones, con presencia física. El guardián escribió: sentimos que el aire se volvía denso, como si algo enorme estuviera entrando en un espacio demasiado pequeño. Escuchamos respiraciones que no eran nuestras. Sentimos manos frías tocando nuestros rostros. Y entonces vimos luz. Pero no era luz de vela. Era luz que venía de abajo, del suelo, como si la tierra misma estuviera ardiendo. Lo que sucedió después, el guardián lo describió con horror apenas contenido. La presencia les habló, no con voz audible, sino directamente en sus mentes. Les mostró visiones, les mostró el pasado, les mostró ciudades antiguas donde millones de personas se arrodillaban ante altares de piedra. Les mostró sangre derramada en cantidades inimaginables. Les mostró que todo el sufrimiento humano, toda la devoción, todo el miedo sagrado, siempre había sido cosechado. Siempre había tenido un propósito. Pero ese propósito no era la salvación, era perpetuación. El guardián escribió: nos mostró que no somos los primeros, ni seremos los últimos. Cada era tiene sus devotos, cada civilización construye sus templos. Y cuando una fe muere, otra nace, siempre con las mismas estructuras, siempre con los mismos rituales. Solo cambian los nombres, solo cambian los símbolos, pero el mecanismo es el mismo. Después de esa revelación, la comunidad se desintegró completamente. Algunos huyeron esa misma noche, aterrorizados. Otros cayeron en una locura silenciosa. Otros simplemente se arrodillaron en la capilla y dejaron de moverse, como si algo dentro de ellos se hubiera apagado para siempre. El guardián fue uno de los pocos que sobrevivió con la mente intacta, pero esa integridad mental fue su maldición, porque sabía la verdad, y sabía que no podía compartirla, no porque la gente no le creyera, sino porque sabía que la verdad no cambiaría nada. Escribió: aunque les dijera que sus dioses son parásitos, aunque les mostrara pruebas, aunque les revelara el mecanismo completo, seguirían creyendo, porque la alternativa, vivir sin propósito, sin significado, sin la promesa de que su dolor importa, es más aterradora que cualquier verdad. Y entonces vino la parte del manuscrito que me heló la sangre. El guardián describió cómo, después del colapso de la comunidad,
Algunos de sus miembros no huyeron al azar. Fueron reclutados. Instituciones religiosas establecidas los acogieron. Les dieron nuevas identidades. Los entrenaron como sacerdotes, monjes, predicadores. Y esos exmiembros llevaron consigo los rituales. Los adaptaron, los suavizaron, los volvieron presentables. El guardián escribió: los rituales no murieron, evolucionaron. La autoflagelación se convirtió en penitencia. El sangrado ritual se convirtió en simbolismo eucarístico. El ayuno extremo se convirtió en disciplina espiritual. Los cánticos que una vez invocaban presencias oscuras se convirtieron en himnos sagrados. Todo continuó, solo con mejor propaganda. Y luego vino la afirmación final, la que me hizo cerrar el manuscrito y alejarme de la mesa. El guardián escribió: si estás leyendo esto, es porque encontraste los manuscritos, y si los encontraste, es porque fuiste guiado. Nada es casualidad. Ellos quieren que sepas, quieren que entiendas, porque tu comprensión no cambiará nada, solo te volverá más consciente de tu propia prisión. Y esa conciencia, esa desesperación lúcida, es su alimento favorito. Me levanté. Caminé por el apartamento. Encendí todas las luces. Abrí las ventanas. Necesitaba aire, necesitaba ruido, necesitaba algo que me recordara que existía un mundo fuera de esos manuscritos. Pero cuando miré hacia la calle, vi algo que me paralizó. Había una figura parada bajo un farol, completamente inmóvil, vestida con ropa oscura, mirando directamente hacia mi ventana. No pude distinguir su rostro por la distancia, pero sentí su atención, como un peso físico. Me alejé de la ventana. Cerré las cortinas. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, y por primera vez desde que abrí la caja, sentí verdadero miedo. No miedo a lo sobrenatural, miedo a algo peor. Miedo a que el guardián tuviera razón. Miedo a que mi búsqueda de verdad no fuera mi elección, sino parte de un ritual más antiguo. Miedo a ser solo una pieza más en un mecanismo que llevaba funcionando desde antes de que existieran las palabras para nombrarlo. No salí de mi apartamento durante 3 días. Me alimenté de lo que tenía en la despensa. Ignoré las llamadas. Ignoré los mensajes. Solo existían yo y los manuscritos, y la figura bajo el farol que seguía ahí cada vez que me atrevía a mirar por la ventana. Siempre en el mismo lugar, siempre inmóvil. El 8º manuscrito lo escribió alguien que firmaba como LC, y su testimonio era el de una mujer que había nacido dentro de la comunidad. Nunca conoció otro tipo de vida. Desde niña, había aprendido que el dolor era sagrado, que el silencio era virtud, que la obediencia era la única forma de amor verdadero. LC describió su infancia con una frialdad que me perturbó más que cualquier relato de terror explícito. Escribió sobre cómo le enseñaron a rezar antes de aprender a hablar en oraciones completas, cómo le dieron su primer cuchillo ritual a los 6 años, cómo le explicaron que su cuerpo era un enemigo que debía ser domado. Escribió: me enseñaron que sentir hambre era bueno, que sentir frío era purificación, que sentir miedo ante los ancianos era respeto. Y yo creí cada palabra, porque no tenía nada con qué comparar. Para mí, el mundo entero era esa capilla, esas reglas, ese silencio. Pero algo cambió cuando LC cumplió 16 años. Durante un ritual de luna llena, mientras todos estaban arrodillados en la oscuridad, ella escuchó algo diferente. No la presencia habitual, sino una voz humana, susurrando su nombre. Al principio pensó que era su imaginación, pero la voz regresó en los rituales siguientes, siempre susurrando, siempre llamándola. Y una noche, la voz le dijo algo que cambió todo. No tienes que estar aquí. LC escribió: esas 5 palabras rompieron algo dentro de mí, porque nunca había considerado que tuviera elección. Nunca había imaginado que pudiera existir fuera de la comunidad. Y de repente, esa posibilidad era lo único en lo que podía pensar. Comenzó a observar, a cuestionar en silencio, a notar cosas que antes le parecían normales, pero que ahora le resultaban extrañas. Notó que los ancianos nunca se sometían a los mismos ayunos que exigían a los demás.
Notó que las hijas de las familias influyentes nunca recibían los castigos más severos. Notó que los rituales seguían patrones mecánicos, sin espontaneidad, sin verdadera devoción. Y notó algo más perturbador, que muchos miembros de la comunidad parecían vacíos. Cumplían con los rituales, pronunciaban las palabras correctas, se arrodillaban en los momentos indicados, pero sus ojos estaban muertos, como si hace mucho tiempo hubieran dejado de creer, pero continuaban por inercia o por miedo. LC escribió: «Me di cuenta de que no éramos una comunidad de devotos, éramos una prisión de sonámbulos, y el carcelero no era la presencia oscura que invocábamos, era nuestro propio miedo a admitir que todo esto no tenía sentido». Entonces conoció a alguien, un hombre llamado Mateo. Había llegado a la comunidad años atrás, huyendo de algo que nunca especificó. Se había integrado, había aprendido los rituales, pero a diferencia de los demás, él no había perdido la chispa en los ojos. Fue Mateo quien había estado susurrando su nombre durante los rituales. Fue él quien le dijo que no tenía que quedarse. Y fue él quien le contó algo que los ancianos nunca habían revelado, que afuera del culto, el mundo seguía existiendo, ciudades, libros, personas que reían sin ser castigadas. LC escribió: «Hablábamos en secreto, siempre después del anochecer, siempre lejos de la capilla. Y cada conversación era como despertar un poco más, como si durante toda mi vida hubiera estado dormida y finalmente estuviera abriendo los ojos». Mateo le mostró algo que había mantenido escondido, un fragmento del texto sin nombre. No la versión completa que los ancianos guardaban, sino unas páginas que había encontrado enterradas cerca del límite de la comunidad. Y en esas páginas había algo que cambiaba todo. El texto describía un ritual de liberación, un antirritual, una forma de romper el vínculo con la presencia. Requería 3 cosas: reconocimiento de la falsedad, renuncia pública de la fe y un acto de desafío simbólico. LC escribió: «Mateo me dijo que él ya había hecho las primeras 2 cosas en su corazón, pero no podía hacer la tercera solo. Necesitaba testigos, necesitaba que alguien más viera su acto de rebelión y lo comprendiera, porque sin comprensión el desafío no tendría poder». Planearon durante semanas. Esperaron a la siguiente luna llena. Durante el ritual mayor, cuando toda la comunidad estaba reunida en la capilla, Mateo hizo algo que nadie había hecho jamás. Se puso de pie en medio del círculo, caminó hacia la única vela encendida y la apagó con sus dedos. El silencio que siguió fue absoluto. LC escribió: «Esperábamos que algo terrible sucediera, que la presencia se manifestara con furia, que Mateo cayera muerto, que el techo se derrumbara, pero no pasó nada, solo oscuridad, solo silencio». Y en ese silencio Mateo habló. Dijo: «No hay nada aquí, nunca hubo nada, solo nosotros, solo nuestro miedo, y yo ya no tengo miedo». Los ancianos se levantaron gritando, exigieron que Mateo se arrodillara, lo amenazaron con castigos terribles, pero Mateo no se movió, y entonces hizo algo aún más radical. Se rió, una risa genuina, alegre, libre, y esa risa rompió el hechizo. LC escribió: «Algunos comenzaron a llorar, otros gritaron que Mateo sería maldito, pero yo vi algo diferente. Vi que nada estaba pasando, que a pesar de su desafío, a pesar de su blasfemia, Mateo seguía vivo, seguía entero, y la presencia no había hecho nada». Esa noche, 7 personas abandonaron la comunidad, LC entre ellas. Caminaron en la oscuridad siguiendo a Mateo. No sabían hacia dónde iban, no tenían plan, solo sabían que ya no podían quedarse. LC escribió: «Los primeros días fueron los más difíciles, no por el hambre, no por el frío, sino porque sin los rituales, sin las reglas, sin el miedo sagrado no sabíamos quiénes éramos. Habíamos definido nuestras vidas enteras por la obediencia, y sin algo a qué obedecer, nos sentíamos vacíos». Pero lentamente, algo comenzó a crecer en ese vacío, algo que LC tardó semanas en reconocer: libertad. Escribió: «Aprendimos a reír sin culpa,
a comer sin rezar primero, a dormir sin temer sueños enviados por la presencia. Y descubrimos algo hermoso y terrible, que el mundo era más grande de lo que nunca imaginamos, y que habíamos desperdiciado años encerrados en una mentira. El manuscrito de L.C. terminaba con una reflexión que me dejó inmóvil. Si alguien lee esto y reconoce su propia vida en mis palabras, quiero que sepa, salir es posible, pero la salida no te espera afuera. La salida comienza dentro. Comienza cuando finalmente te atreves a decir, ya no creo, ya no obedezco, ya no tengo miedo. Cerré el manuscrito, miré mis manos, estaban temblando, porque reconocí mi propia vida en esas palabras. Esa noche tomé una decisión. Iba a regresar a San Ezequiel. Necesitaba ver la casa de nuevo. Necesitaba entender por qué los manuscritos habían estado esperando ahí durante más de un siglo. Y necesitaba saber si la figura bajo el farol era real o si mi mente estaba comenzando a fracturarse bajo el peso de todo lo que había leído. Empaqué los manuscritos en mi mochila, cada uno envuelto en plástico para protegerlos. Sabía que era peligroso llevarlos conmigo, pero dejarlos en el apartamento se sentía peor, como abandonar pruebas, como renunciar a la única evidencia de que nada de esto era imaginación mía. El viaje tomó 4 horas. Conduje en silencio, sin radio, sin música. Solo el sonido del motor y mis propios pensamientos dando vueltas como pájaros atrapados. Cuando llegué a San Ezequiel, el sol ya estaba cayendo. El pueblo se veía aún más desolado que la primera vez. Menos casas con luces encendidas, menos señales de vida. Estacioné cerca de la casa abandonada. Antes de bajar miré por el espejo retrovisor. No había nadie, solo el camino vacío y el viento moviendo los árboles. Respiré hondo y salí del auto. La casa me recibió con el mismo silencio opresivo. Las tablas del piso crujían bajo mis pies. El olor a humedad y madera podrida era más intenso que antes. Bajé al sótano con mi linterna. El agujero donde había estado la caja seguía abierto. Vacío, oscuro. Me arrodillé junto a él. Pasé los dedos por los bordes de madera astillada. Y entonces noté algo que no había visto antes. Marcas talladas en el interior del hueco. Símbolos. Los mismos que había visto en la caja. El círculo atravesado por 3 líneas verticales. Saqué uno de los manuscritos de mi mochila. El 9. Aún no lo había leído. Lo firmaba alguien que se identificaba como el último testigo. Y cuando comencé a leerlo ahí, arrodillado junto al agujero oscuro, sentí que algo se cerraba a mi alrededor. Como si hubiera entrado en una trampa que llevaba siglos esperándome. El último testigo escribió, «Si estás leyendo esto en el lugar donde fue guardado, ya es demasiado tarde, no para salvarte, sino para ignorar lo que vienes a buscar». Describía cómo, después de la disolución de la comunidad, él se había quedado solo. Todos los demás habían huido o muerto, pero él no podía irse, no porque tuviera miedo del mundo exterior, sino porque sabía que alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que ser el guardián de la verdad. Escribió, «La presencia no desapareció cuando dejamos de adorarla, solo dejó de manifestarse de forma obvia, pero seguía ahí, esperando, porque aprendió algo importante, que no necesita devotos activos, solo necesita que la verdad permanezca oculta, que cada generación reinvente los mismos rituales sin saber de dónde vienen, que la fe continúe alimentándola sin que nadie comprenda realmente a qué están sirviendo». El último testigo había pasado sus últimos años recopilando todos los testimonios que pudo encontrar. Los manuscritos que yo tenía en mi mochila. Los había sellado en la caja de hierro, los había enterrado bajo el símbolo sagrado y había dejado instrucciones ocultas en registros municipales para que, eventualmente, alguien los encontrara. Escribió, «Elegí este lugar porque fue aquí donde todo comenzó. En esta casa, en este sótano, fue aquí donde los fundadores hicieron el primer contacto, y es aquí donde debe revelarse la verdad, no para detener nada, porque nada puede detenerse, sino para que al menos uno sepa, para que al menos una voz pueda decir,
Yo vi, yo entendí, y aunque no pude cambiar nada, no moriré en la ignorancia. Levanté la vista del manuscrito. La linterna temblaba en mi mano. Y entonces escuché algo. Pasos, arriba, en el piso principal. Me quedé inmóvil. Los pasos eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando por cada habitación buscando algo, o a alguien. Guardé el manuscrito, apagué la linterna. Me quedé en la oscuridad absoluta del sótano, conteniendo la respiración. Los pasos continuaron durante lo que pareció una eternidad, y entonces se detuvieron, justo encima de mí. Silencio. Y luego, una voz, vieja, áspera, familiar de una manera que no podía explicar. Sabía que volverías. No respondí, no me moví. Pero mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharse en toda la casa. La voz continuó. Todos regresan. Los que encuentran los manuscritos siempre regresan, porque necesitan confirmación, necesitan saber si es real, y yo estoy aquí para decirte, sí, es real todo. Escuché los pasos bajando las escaleras del sótano, lentamente, uno por uno. Encendí la linterna de golpe, apuntando hacia las escaleras. Era un hombre viejo, muy viejo, vestido con ropa oscura y raída. Su rostro era una red de arrugas profundas, pero sus ojos eran claros, demasiado claros para alguien de su edad, y en esos ojos había algo que reconocí, la misma mirada vacía que L.C. había descrito en los miembros de la comunidad. «¿Quién eres?», logré preguntar. «Soy el último», respondió. «El último de los que quedaron. El último de los que saben». «¿El último testigo?», asintió lentamente. «Los manuscritos fueron mi confesión, y tú eres mi absolución». «No entiendo». «No necesitas entender, solo necesitas escuchar». Se sentó en el último escalón. Su voz se volvió más suave. «Pasé toda mi vida protegiendo un secreto que no protege a nadie. Pasé décadas esperando a que alguien encontrara lo que dejé enterrado. Y ahora que estás aquí, puedo decirte lo que no pude escribir». «¿Qué?». «Que no importa. Nada de lo que aprendiste importa. Puedes compartir los manuscritos, puedes mostrarle al mundo la verdad sobre los orígenes de su fe, y no cambiará nada, porque la gente no quiere verdad, quiere consuelo, quiere propósito, quiere creer que su sufrimiento tiene sentido». Me puse de pie. «Entonces, ¿por qué dejaste los manuscritos? ¿Por qué crear este archivo?» «Porque necesitaba que alguien supiera que yo supe, que no morí en la ignorancia, que al menos una vez alguien vio la maquinaria completa y la nombró por lo que es». Se puso de pie con dificultad. «Y ahora tú lo sabes, y cuando mueras, morirás sabiendo. Y ese conocimiento será tu propia forma de condena». «No», dije, «no acepto eso. Voy a exponer todo. Voy a publicar los manuscritos. Voy a...» «¿A qué?», me interrumpió. «¿A convencer a la gente de que sus abuelos murieron adorando mentiras? ¿A destruir el único consuelo que tienen? ¿Crees que te lo agradecerán?». No tenía respuesta. El viejo sonrió. Fue una sonrisa triste. «Yo también pensé así. Hace 60 años intenté contarle a la gente. Me llamaron loco, me amenazaron, me ignoraron, y aprendí que la verdad no tiene poder contra la necesidad de creer». Subió las escaleras lentamente. Antes de desaparecer en la oscuridad de arriba, se detuvo y dijo: «Puedes quedarte con los manuscritos. Haz con ellos lo que quieras. Pero recuerda, cada vez que alguien los lea, estará alimentando exactamente lo que esos textos denuncian: la curiosidad, el miedo, la fascinación por lo oscuro. Todo es combustible, todo alimenta». Y se fue. Me quedé solo en el sótano, con la linterna, con los manuscritos, con el peso de todo lo que ahora sabía, y con la terrible certeza de que él tenía razón. Regresé a mi apartamento esa misma noche. Conduje en silencio, con los manuscritos en el asiento del pasajero, envueltos como reliquias malditas. Cuando llegué, la figura bajo el farol ya no estaba. Quizá nunca estuvo. Quizá solo fue mi mente proyectando el miedo que los manuscritos habían plantado,
O quizá cumplió su propósito, guiarme de regreso al lugar donde todo comenzó para que el ciclo se cerrara. No lo sé, y esa incertidumbre es lo más honesto que puedo ofrecer. Ahora estoy aquí, compartiendo esta historia. Sé que algunos dirán que es ficción, otros dirán que estoy loco, y unos pocos, muy pocos, reconocerán en mis palabras el eco de algo que también han sentido, la sospecha de que la fe que practican, los rituales que siguen, las oraciones que repiten, tienen raíces más oscuras de lo que jamás imaginaron. No espero convencer a nadie, no espero cambiar nada. Solo necesitaba que alguien más supiera, que al menos una voz más dijera, yo también vi, yo también entendí. Porque si el último testigo tenía razón, si todo esto es solo un ciclo eterno de descubrimiento y olvido, entonces al menos quedará registro de que en esta generación alguien lo nombró. Los manuscritos existen, yo los toqué, los leí, los cargué, y ahora tú sabes que existen. Y ese conocimiento, por inútil que sea, es todo lo que tengo para ofrecer. A veces, en las noches, enciendo una vela, no por devoción, no por ritual, sino para recordarme que la luz es solo la ausencia temporal de oscuridad, que todo lo que consideramos sagrado un día fue profano, que todo lo que llamamos divino un día fue terror sin nombre, y que quizá, solo quizá, la única herejía verdadera no es dudar de los dioses, sino creer que alguna vez fueron otra cosa que espejos de nuestro propio miedo. Los manuscritos están guardados ahora, en un lugar seguro, o quizá en otro sótano, esperando a que alguien más los encuentre dentro de un siglo. No importa, porque la verdad es esta: la fe no nació del amor, nació del horror, y ese horror nunca fue vencido, solo aprendió a cantar himnos. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia, y comparte este video si alguna vez la fe también te hizo temblar.